queremos ya sobre usted en calidad de perito. Uno promete emitir el informe de dictamen que se le va a requerir con objetividad y imparcialidad conforme a las reglas de la ciencia. Sí. ¿Hay alguna circunstancia que cree usted que puede alejarle de ese objetivo? Es mi deber informarle, no obstante, que si faltara la obligación que acaba de contraer puede incurrir en un delito de falso testimonio cualificado por su convicción de perito y castigado con pena de prisión, multa y principal de inhabilitación. Conteste, por favor, en primer lugar, a los puntos de juicio le va a exponer la acusación constituida por la asociación de vida a las víctimas del 11 de marzo. Puedo venir a la sala. Buenas tardes. ¿Podría decirnos Dígame lo tanto de ahí donde verá el letrado y le será más cómodo, en vez de tener que volver a ver, cuando quiera, señor. ¿Podría decirnos cuál es su cualificación profesional como perito? Yo soy ingeniero forense, actualmente en situación de forencia, en las actividades 18 años. De esos 4 estoy destinado a cualificación forense y el técnico de cojones en el año. Soy especialista en medicina forense y actualmente dirijo el máster en Derecho Sanitario y de elaboración del daño corporal y daño cerebral y discapacitados en la Universidad de Colombia. Usted ha seguido la evolución y ha diagnosticado las lesiones de una serie de víctimas de los atentados pertenecientes a la Asociación de Ayuda a las Víctimas de la UCM. ¿Podría explicarnos cuál ha sido la metodología de trabajo que ha seguido usted con estas víctimas? Sí, bueno, cuando yo recibo el encargo por parte del decano de Ciencias de la Salud de esta universidad de evaluar a una serie de víctimas del atentado del 11 de marzo, lo primero que nos ponemos es organizar ese grupo de trabajo para evaluar a todos los pacientes de acuerdo a una metodología rigurosa y detallada. En primer lugar, hay que tener en cuenta que lo primero importante era recabar todos los documentos uno por uno de todos los pacientes que iban siendo evaluados. En primer lugar, en segundo lugar, un examen físico, pues tantas veces como fuera necesario, en general sería de pacientes y para veces. Además de esto, se hicieron una serie de pruebas complementarias, por ejemplo, en el 100% de los casos se evaluó desde una perspectiva ortológica, dado que las lesiones por explosión pues son muy proclives a dañar los oídos, ¿no? Y luego en cada caso se iba determinando si se precisaba un especialista diferente a estos que constantemente evaluaban a los pacientes, por ejemplo, un oftalmólogo, radiólogo, etc., ¿no? Además se evaluaba con pruebas psicológicas, entre otras, la más sofisticada, la más rigurosa con el ámbito de la evaluación de la personalidad, que es el MBTI, que son 600 preguntas a cada uno de los pacientes, la evaluación de la evaluación psiquiátrica y considerando en global toda esta metodología que acabo de explicar, se entienden las consideraciones y una serie de conclusiones. ¿Ratifica usted el contenido íntegro de todos los informes que ha emitido? Sí, sí, claro. Vamos a ver, las lesiones que usted ha diagnosticado y que constan perfectamente descritas y razonadas en sus informes, según su criterio, se deben, la causa son los atentados del 11 de marzo de 2004. Sí, cuando nosotros evaluamos de acuerdo al protocolo de dicho, el objetivo final es establecer si existía la relación de causalidad entre las lesiones físicas o psíquicas que ambas a la vez que padecían los pacientes y los atentados del 11 de marzo. Por un lado, hacía un grupo de pacientes de la explosión en el piso de Leganés, que es un conferente y se relación con eso, claro. Y en cuanto a estos 17 vecinos de la calle Martín Gaite de Leganés que han mencionado, usted también se ratifica en los informes realizados. Sí, solo añadirle que estamos todavía pendientes de entregar 2 informes de salud que recientemente estamos viendo a los pacientes más y uno más del tema de la explosión del 11 de marzo. Efectivamente. Vamos a ver, las lesiones también que usted ha diagnosticado a estos vecinos de Leganés, según su criterio, aplicando el criterio médico forenses, se deben también a los hechos ocurridos en la tarde del 3 de abril de 2004 en Leganés, o tienen otra causa distinta. Vamos a ver, en el tema de Leganés, de la explosión en el piso de Leganés y los vecinos, realmente habría que entrar en cierto detalle, ¿no? Sí, porque se le digo esto porque en algunas ocasiones de estos 19 pacientes, 4 que recuerdo de memoria, pues ellos se encontraban en Madrid y siquiera en Madrid. El hecho de estar en Cullera, por ejemplo, recuerdo de memoria, el hecho de estar en Palencia, en Burgos, pues hace que realmente sea difícil que haya algún tipo de secuela debido a la explosión o las circunstancias que se vivieron concretamente en el momento de la explosión. Sin embargo, en algunas circunstancias, los cambios de los estilos de vida, el hecho de cambios significativos en la manera de vivir, han podido producir algún tipo de descontrol en los pacientes que no tienen rango de diagnóstico, pero que no son
sería un grupo. Otro grupo que sí que es importante recordar, porque es más frecuente dentro de los pisos de los pacientes veranos, es pacientes que efectivamente sí que estaban allí, que efectivamente estuvieron pues, con la vivencia del miedo, y otra palabra para explicarlo, vivencia que ellos explican muy bien cuando cuentan realmente las sensaciones que tenían al escuchar determinados cánticos. Eso lo reflejan 4 o 5 por lo menos que recuerden. En la reminiscencia de hechos tan recientes, en aquella fecha 3-4 de abril, como el 11 de marzo, 20 días antes, hace que se hayan generado consecuencias psicopatológicas relevantes que han menoscabado de alguna manera pues, el pérdida de la confianza básica, por poner un ejemplo. Es una sensación de paranoidismo, comportamientos pseudofóbicos, etcétera, etcétera, que están aún no estaban antes y se debe a eso. Y luego hay un paciente que recuerdo de la memoria, que realmente sí que el hecho concreto de que era pares con pared con el piso que explotó, al haber estado ahí un par de horas, según refiere, vivenciando pues, toda esta sensación de angustia, de terror, de cánticos, etcétera, sí que ha generado una consecuencia en esta paciente que además estaba embarazada a término. Sí, se refiere a Paloma San José de Diego. Sí. Sí. Efectivamente. Muy bien, pues muchas gracias por su trabajo y no hay más preguntas. Gracias, ministra. Gracias. El resto de las acusaciones. Con la venia, excelentísimo señor. La acusación número 22. Doctor, las lesiones psicológicas que presentan los pacientes que usted ha visto son consecuencia directa de las lesiones físicas producidas con motivo de los atentados. No en todos los casos, en algunos sí, pero en otros casos las lesiones pueden ser físicas y las lesiones pueden ser psíquicas sin que existan las anteriores, o como es más frecuente pueden ser ambas a la vez. Las lesiones psíquicas, aquellas que perduran en el tiempo, presentan algunos casos de somatización que pueden dar lugar a dolencias físicas posteriores. Sin duda. Sin duda. La permanencia irreversible de estas secuelas físicas en los casos en los que así usted lo haya determinado dificulta la mejoría de esa lesión psíquica y dando lugar a algún tipo de concomitancia entre una lesión y otra. Sí, de hecho en las conclusiones de algunos de los informes, 6 o 8 de los informes, hemos querido incluir un párrafo relativo a esta cuestión que usted plantea, ¿no? Tradicionalmente cuando se evalúan secuelas y se evalúan unas con otras, se tiende a pensar que se aminoran, se atenúan o de alguna manera son menores o inferiores, ¿no? Sin embargo, en ocasiones el hecho de tener una secuela física más otra psíquica agrava una con la otra. Eso lo llamamos concurrencia agravatoria de secuelas, dificulta, ensombrece el pronóstico y dificulta el tratamiento. Desde su punto de vista médico y respecto de las experiencias que usted tiene, ¿sería posible establecer una equiparación en los casos en que se haya diagnosticado un estrés postraumático con motivo de estos atentados al que se puede padecer con motivo de un estrés postraumático ocurrido en un accidente de tráfico? Vamos a ver, el trastorno postraumático es un trastorno mental que se agrupa dentro de los trastornos de ansiedad. Tradicionalmente, habitualmente, el trastorno postraumático se debe a una vivencia traumática, de ahí su nombre, que suele ser pues terremotos, inundaciones, actos terroristas, amenazas de muerte, violación, todo este tipo de episodios traumáticos que las personas vivencian y que manejan, según la característica, manejan psicológicamente, produciendo en muchas ocasiones una serie de consecuencias psiquiátricas. A este trastorno mental que se debe a un impacto traumático de esa naturaleza le llamamos estrés postraumático. Sí, la pregunta era si esa vivencia o ese tipo de secuela, el origen es equiparable respecto del que se produce en un accidente de tráfico o el que tiene como el que tiene lugar como tiene un atentado, una explosión. Sí, de hecho, efectivamente, hay situaciones, por ejemplo, de las que usted plantea, un accidente de tráfico que en ocasiones puede generar un trastorno de esa naturaleza y es más, sin ni siquiera lesiones físicas. Y se puede ver agravada con motivo de que no sea un accidente, sino que efectivamente sea con motivo de un atentado terrorista. Es que son más graves. Son más graves. Sí. Una última cuestión. Respecto de los días de incapacidad temporal, el criterio médico forense coincide generalmente con el criterio clínico de los médicos a la hora de examinar estas días de baja que están las personas. Pues el criterio médico forense coincide en ocasiones. Es un criterio pericial que debe fijar cada médico forense caso a caso. Dicho esto, hay que
se utilizan los baremos que citaba en el momento de hablar del protocolo. Por lo tanto, entiendo que es posible que haya unos días de curación establecida y aparte de esos días de curación se pueda producir unos días más de incapacidad para la ocupación habitual de esa persona. Sí, igual que se puede producir eso, se puede producir días de curación los que sean, de los cuales impeditivos han sido unos cuantos, sin embargo no todos, por eso se dividen en días de curación, impeditivos o no impeditivos. Vale, pues muchas gracias, no más preguntas. Gracias. ¿Alguna cosilla más? ¿Las defensas, alguna pregunta? A la final de la ciudad, con la señora Garzán. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Me gustaría preguntar cuál es el método que usted ha seguido para poder afirmar que estos pacientes han estado dentro de la órbita, mejor dicho, que han tenido las consecuencias que usted se refiere a su informe. Me lo dicho con más nitidez, señor. No he entendido, ¿no? Sí, que lo he entendido. Es que le contestar, por favor. De la misma manera que le decía antes, que en ocasiones algunos de los pacientes del grupo de 19 vecinos del piso de Hospital de Danés no se encontraban en Madrid y parece razonable no esperar repercusión psíquica o psicopatológica de ningún tipo. De la misma manera que hay en el tercer caso una paciente que estaba allí, etcétera, según recibo yo, según consta en la documentación de donde la asistieron, hay sobre todo, y ahí quiero llevar un grupo grande de enfermos que a la hora de la exploración psicopatológica, que en este caso, pues dos y otras forenses realizamos en todos los casos, nos fijamos en varias cosas. Primero, la documentación que consta, en primer lugar. En segundo lugar, la entrevista psicopatológica con los pacientes, más que en lo que cuentan, en cómo lo cuentan, cómo lo evidencian, de qué manera han desarrollado sensaciones de angustia, de ansiedad, de pérdida de la vida, de pérdida de la confianza, de miedo. Y cuando todo eso nos parece que es congruente con la documentación y con los hechos que relatan, nos parece que es motivo sobrado y suficiente para establecer la causalidad y han estado en el contexto que nos expresa muy bien de aquel suceso traumático. Dichas congruencias, señor doctor, es de entender que salen de aquel día que ha sucedido el trágico suceso del 3 de abril. Sin embargo, los varios testigos que han testimoniado en esta sala han dicho que había un cordón policial muy lejos de aquella casa. Quiere decir que cómo podrían escuchar los cánticos y todo esto que ha contado aparentemente y a provocarse unos postraumáticos, puesto que no lo veían apenas el suceso. Bien, no sé exactamente cómo lo dice el letrado, pero en fin. Pero más o menos contesta. Vamos a ver, como explicaba antes, cuando evaluamos a las víctimas es de medida, el grupo total es de 19 y en 4, 5 o 6 ocasiones, no sé si quizá incluso algunas, la evidencia del trauma de ellos la reflejan, la relatan, la cuentan, la expresan de una manera que a nosotros nos parece que es lo suficientemente relevante para ser tenido en cuenta. Y mi compañero y yo estábamos al mismo para poderlo certificar que aquello se producía exactamente así. Pero en psiquiatría es más importante cómo dicen las cosas los pacientes que realmente qué es lo que dicen. Y la manera de evidenciarlo y de vivirlo a nosotros en clínica siempre nos es útil para establecer eso. Por tanto, luego, según contaban todos de manera uniforme, uno por uno, luego ellos fueron, según refieren, desalojados tras 1, 2, 2 horas y pico, insisto según cuentan en la exploración psicopatológica, pero eso no quita que durante 1 hora, hora y media, 2 y media, no sé exactamente el tiempo caso a caso, hayan vivenciado la sensación de terror, la vivencia de que alguien les ha dicho que hay terroristas cerca, oyen cánticos, ven policía, todas estas situaciones que vienen a rememorar sucesos muy recientes de 20 días antes y que conllevan una repercusión psicopatológica que por eso realmente no es muy significativa, pero debe ser tenida en cuenta a la hora de la evaluación del daño. Señor doctor, tengo otra pregunta que tiene relación con lo siguiente. Usted se ha fijado por si existía entre las víctimas de esta característica que se llama una continuidad de su argumento, es decir, casi la misma homeopatía, mejor dicho, que el mismo argumento conduce al mismo resultado. A ver si me entiende lo que quiero decir. No entiendo bien lo que...
fijado que todos los pacientes decían prácticamente lo mismo, a pesar que usted acaba de decir que objetivamente podría ser no es esto. Yo no puedo estar de acuerdo en esto que usted dice, porque no todos decían lo mismo, ni mucho menos. Unos de ellos decían que mi matrimonio en concreto estaba en Palencia, otros de ellos decían que llegaba a la fiesta de cumpleaños de la hija de un matrimonio y estaban preparando un cumpleaños, otro no estaba en casa, otro estaba en Briviesca, algunos de ellos se encontraban en su domicilio a primera hora de la tarde, como bueno, pues es muy frecuente en cualquier familia, en cualquier domicilio, y los relatos no coinciden de la manera que me parece que usted debe decir. Última pregunta. Dicha sintomatología de su psicastemia empezó a tener inicio de estos indicios de su patísis, de patología, a partir del día 3 o 4 de abril, o que ha dado el lugar después, señor. Pues en el caso de las expresiones legales en general se solían producir casi inmediatamente, pero en algunos casos concretos se producía días después. O sea, de repente empezó a tener una persona de patología de tipo psíquico, ¿verdad? Se empiezan a tener síntomas, se empieza a tener ansiedad, se empieza a tener angustia, se siente terror, no se duerme, se tiene insomnio, se tiene miedo, temblores. Todo eso va configurando un cuadro que llamamos depresivo ansioso, que necesita ansiolíticos, van al médico de cabecera, ahora ya al día siguiente, efectivamente el médico lo corrobora, dan la baja unos días, es decir, todo ese cuadro clínico va produciéndose de manera simultánea y progresiva. Muy amable, señor, gracias. ¿Alguno más? Gracias, doctor, ya se puede retirar. Muchas gracias. Nada. Concluida la prueba pericial prevista, continuamos con la lectura de aquellas diligencias de prueba que no se pudieron practicar en la vista por causas independientes a la voluntad de las partes. Señor secretario, estábamos con la declaración de Nacia Nurredín. Con los acotamientos que le habían hecho las partes que la propusieron, el Ministerio Fiscal y la acusación 9, por favor, continúe con la lectura. Bien, pues cuando lo tenga disponible, procede. Con la venia, señor fiscal, interesa se continúe la lectura por el folio 31 de esa comisión rogatoria que va a pie de folio. En lo que se refiere a la estructura del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, de ahí hasta el folio 34, y luego pasar al folio 38, que es el encuentro con Bin Laden en la organización de Al-Qaeda. Gracias. Gracias. Señor secretario, bueno, con la venia del tribunal. Folio 31, que corresponde a la declaración del testigo número 128, Nacia Nurredín. La estructuración del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, esta estructuración se basaba en la asignación de un dirigente, un lugarteniente, el Consejo Administrativo, el Consejo Ejecutivo y demás consejos. El líder, debido a su avanzada edad, se ha nombrado el Tai Bentisi como jefe del Grupo Islámico Combatiente Marroquí. Lugarteniente, Mohamed El Kerbusi, alias Abu Isa. El Consejo de Administración. Presidente, el Tai Bentisi. Miembros, Mohamed El Kerbusi, Abu Isa, Karim Autag, Salem, Younes Chakouri, Mujibullah, Abdelafit El Zaidi, Medowane, además de mi persona, el declarante como quinto miembro. Las comisiones dentro del grupo se han creado los siguientes consejos. El Consejo Militar. Presidente, Younes Chakouri Mujibullah. Vicepresidente, Saad El Hussein Mustafa. Los miembros, Mustafa El Bauchi, alias Yusuf El Francés, Younes El Almi Hassan, Anwar El Gari Galabig, Boucheh Karmaje Said. El Consejo Religioso. Fui asignado como presidente de este consejo. Vicepresidente, Ahmed El Buhali Abukutada.
Los miembros: el Hussein el Hashki alias Gaber, Mohamed Talawon Kaoud, Abdul Rahim el belga, Sofian Abu Ahmed el Shankiti. Consejo de Seguridad. Presidente: Abdelkader Hakimi alias Ibrahim, el Mehdi el Hashiki el Tadani. Vicepresidente: Karim Autag Saleh. Miembros: Abdelkader Hakimi Ibrahim, el Mahdi el Hashiki el Tadani. Consejo de Información. Presidente: Karim Autag Saleh. Vicepresidente: Mohamed Alouan Gawit. Miembros: Abu Yahya el marroquí. Respuesta: en efecto, se ha procedido a elegir a El Taif Bentisi alias Youssef el Peregrino como jefe del grupo islámico combatiente marroquí, con el pronunciamiento de la siguiente fórmula: te elegimos como emir a nosotros con el fin de llevar a la práctica la guerra santa en nombre de Alá. Presenciaron el acto de la elección El Taif Bentisi como presidente, Mohamed el Kerbusi, Abu Isa, Kerim Autag Salem, Yaunis Chakouri Mujibullah, Abdulaziz el Besari, Marwan el Hussein el Hashiki Haber, Mohamed Talawon Gawit, Saad el Hussein Mustafa, Abdullah Shahid Yasser, Abdulkader Hakimi Ibrahim, Ahmed el Buhali Abu Kutada, Abu Yahya viene de Casablanca, Abu Yahya viene de Fez, Yaunis el Alami, Hassan Bouchaif Karmaje Said, Anwar el Gadiri Galaidi, Ben el Fek Shafik Sofian, el Mehdi el Hashki el Tarani, Salah el Din Abu Beker Abu Daud, además del referente en el caso. Después de la estructuración del grupo, hubo una reunión del Consejo de Administración para hablar de los futuros proyectos del grupo, tanto en suelo afgano como marroquí. Referente al suelo marroquí, respecto al país, planteó Abdelaziz el Sari alias Abu Maroun la crítica situación que atraviesa Marruecos, debido a la política inadecuada practicada por el Estado, y propuso al Consejo Administrativo someter el proceso de la captación de los nuevos miembros dentro de Marruecos a niveles muy exigentes, con la necesaria aprobación por parte del Taif Bentisi alias Yusuf el Peregrino de cada miembro nuevo, anterior a su incorporación en el grupo. A la luz de estas manifestaciones y sugerencias propuestas por Abdelaziz el Sari, el Consejo ha previsto la necesidad de la creación en territorio marroquí de un grupo formado por los siguientes 7 miembros: el Hussein el Hashki Gaber, Abdelaziz bin el Zein alias Shafik, Saad el Hussein Mustafa, Abdelkader Hakimi Ibrahim, Mohamed Talawon Gawit, Abdulaziz el Sairi Marwan, el Taif Bentisi Youssef el Peregrino. Estos dos últimos tendrían la... Pasamos al folio 38, señor. Folio 38. A raíz del encuentro de algunos de los miembros del grupo con... No, perdón. El encuentro con Bin Laden, según se lo ha indicado. Sí. A mitad del folio, el encuentro con Bin Laden, líder de la organización de Al-Qaeda. A principios de agosto del 2001 hubo una entrevista con Osama Bin Laden y Ayman el-Zawahiri. Asistió a este encuentro además de mí el Taif Bentisi, Kerim Autag, Yaunis Chakouri, Mohamed el Kerbusi, Abdelaziz el Sari alias Abu Merouane. Durante este encuentro, que forma parte de la presentación del grupo combatiente islámico marroquí, tomó la palabra para pronunciar un resumen sobre el grupo y sus principios, medios y objetivos. Y al final del encuentro le pedí a Osama Bin Laden poner a disposición de nuestro grupo los medios materiales y militares que dispone la organización de Al-Qaeda. En respuesta a esta petición, dio Bin Laden instrucciones para poder utilizar por parte del grupo combatiente marroquí los campamentos pertenecientes a la organización de Al-Qaeda para los entrenamientos paramilitares, y nos pidió ponernos en contacto con Mohamed Atef, alias Abu Hafs el egipcio, para esa finalidad. Por su lado, Abdelaziz el Sairi ha pronunciado un discurso en presencia de Bin Laden, donde destacó
catastrófica situación de la sociedad marroquí, consecuencia de la política opresiva del régimen marroquí. En respuesta a estas intervenciones, replicó Osama Bin Laden, asegurando que el objetivo de la organización de Al-Qaeda consiste en la lucha contra toda clase de dominación estadounidense, así como la unificación de todas las organizaciones islamistas, que abanderan la guerra santa, bajo una sola dirección, y señaló tres países como objetivos y bases para el lanzamiento de esta guerra: Yemen, Jordania y Marruecos. De ahí pasamos al folio 45. Las células del grupo islámico combatiente marroquí, referente solo a Europa, es decir, las de Francia, Bélgica e Italia. Sí. Las células del grupo islámico combatiente marroquí en Europa y Canadá. Primero, la célula en Francia. Se forma de los miembros referidos a continuación. Mustafa el-Bouchi, alias Youssef el francés, es el primer miembro de la célula. Fue captado en 1998 por Karim Nautag en el campamento Kenden, donde recibió entrenamiento sobre el uso de armas ligeras y pesadas, explosivos e interpretación de mapas. Idriss el francés, este último, fue captado en el tiempo que estuvo estudiando en una escuela religiosa en Siria por el Hussein el Eski. Recibió entrenamiento paramilitar en Afganistán de 4 meses, incluyendo el manejo de armamentos y curso en electrónica. El Bashir Koumit, alias Abdullah el francés, fue captado por el Taif Bentisi. Entró en Afganistán desde Turquía con un pasaporte falsificado yemení. Se lo he entregado yo personalmente para este fin, que a su vez me fue entregado por Abdallah el Sadek, del grupo islámico libio. Sofian el francés fue captado en el 2000 por el Taif Bentisi. Recibió entrenamiento paramilitar de 4 meses en el campamento de Tarek bin Ziyad en Jalalabad. Antes de regresar a Francia, tiene 30 años, de complexión fuerte, alto, claro de tez, lleva barba, tiene la nacionalidad francesa. Mourad el francés, captado por Idriss el francés, intentó varias veces ir a Afganistán sin éxito. Tiene 29 años, estatura media de complexión fuerte, tez clara, pelos y ojos de color negro, casado con una ciudadana francesa, convertida al Islam. Tiene con ella 2 hijos, reside en París. Segundo, la célula en Bélgica. El jefe de esta célula es Abdelkader Hakimi, siendo los miembros Abdallah, alias Chihab. Recibió entrenamiento militar en el campamento El Farouk en Kandahar, de unos 27 años. Viene de la ciudad de Agadir, de complexión, estatura media, moreno de tez, pelo negro, lleva gafas graduadas. Khaled Bouloudo, alias Selman, de unos 27 años, viene de la ciudad de Agadir, trabaja en una compañía ubicada en la frontera entre Holanda y Bélgica y recibió entrenamientos paramilitares en el campamento del grupo islámico combatiente marroquí en Dorbenta, antes de su regreso a Bélgica en julio del año 2000. Ahmed el Temouri, alias Omeir, hermano de Moussa el Temouri, detenido a la base de Guantánamo, fue a Afganistán, donde recibió entrenamiento paramilitar en los campamentos del Farouk y Tarek bin Ziyad y clases de índole religioso en la residencia del grupo combatiente islámico marroquí en Jalalabad, antes de regresar a Bélgica. Ha intentado varias veces volver sin éxito a Afganistán después de los acontecimientos del 11 de septiembre. Naufel, de unos 28 años, actualmente vive en Bélgica, fue detenido con anterioridad en abril del 2002 en Irán, cuando intentaba entrar en Afganistán desde este país. Abderrahim, de unos 22 años, dispone de la nacionalidad belga, fue captado por el Hussein el Husky en abril del 2002 en Siria. Le encomendé con anterioridad un viaje a Malasia para entregar un pasaporte virgen a Abdelkader Hakimi. Gracias. Y de ahí a la página 53, en la primera de las respuestas, donde dice ratifico mis declaraciones anteriores. Respuesta, página 67.188. Respuesta, ratifico todas mis declaraciones anteriores y el objetivo de la creación del Grupo Combatiente Islámico Marroquí en Afganistán, con las personas referidas con anterioridad.
es para el enfrentamiento directo en territorio marroquí con las autoridades marroquíes y la proclamación de la revolución islámica. Estos son nuestros planos y a base de ellos fue estructurado el grupo. Nada más, muchas gracias. Señor secretario, prosiga con la declaración, la lectura, de la declaración solicitada por la acusación constituida por doña Angélica María Geria Cortés, testigo número 177 de Mauricio Andrés Soto Gómez, folio 59.160 al tomo 156. Folio 59.160. Declaración del imputado Mauricio Andrés Soto Gómez. El naturalista Chile, fecha de nacimiento 20 de junio de 1982, hijo de Leonor y Hugo. En Madrid, a 21 de julio del 2005. Ante el ilustrísimo señor magistrado juez del Juzgado Central de Instrucción, número 6, y de mí el secretario judicial, comparece la persona arriba identificada, asistida al letrado, don Luis Carlos Sánchez Villares Rodríguez, con número colegiado 17317, y el Ministerio Fiscal representado por la ilustrísima señora doña Olga Emma Sánchez Gómez. Se informa de la imputación que contra él se formula y que es por un presunto delito de colaboración con organización terrorista islámica y robo de uso de vehículo a motor. Plenamente informado de su derecho a guardar silencio, a responder únicamente a las preguntas que desee y a no declararse culpable, manifiesta lo siguiente. A preguntas de su señoría, ¿desde cuándo se encuentra ingresado en centros penitenciarios en España? Manifiesta que desde enero de 2005, que durante los años 2003 y 2004 estaba en libertad, yendo a su país en octubre del 2003, volviendo en mayo del 2004. Durante los meses anteriores estuvo en España, que en prisión está por un delito de robo con intimidación y se encuentra preventivo a espera de juicio, que está por un juzgado de Alcalá de Henares. A preguntas de su señoría, ¿tiene relación con organización terrorista islámica o alguno de sus miembros? Manifiesta que no, que la única relación que ha tenido es la venta de móviles a marroquíes, y en alguna ocasión le pidieron un coche y les vendió uno antes del mes de octubre del 2003. Que el vehículo que les vendió fue un Skoda Fabia de color celeste, el que lo robó en Benidorm. Observó como unos turistas aparcaban el vehículo en la playa, los siguió y cogió la ropa de la playa, en donde se encontraban las llaves del coche, al haber visto previamente al conductor cuando salía del coche que se metía las llaves en el bolsillo del pantalón y sustrajo el vehículo y lo condujo hasta Madrid, en donde lo vendió, que durante el tiempo que tuvo el coche en Madrid lo tenía aparcado en la calle de la zona centro de Madrid, pero cuando lo usaba lo aparcaba en donde encontraba sitio. A pregunta a su señoría, ¿cómo llega a sus oídos en Madrid y por parte de quién que alguien está interesado en adquirir coches robados? Manifiesta que en la calle entera de Madrid hay un locutorio pequeño y por allí frecuenta marroquíes, y un día le preguntaron al declarante si conocía a alguien que vendiera coches, y el Vicente le dijo que él no vendía, pero tenía un coche para vender, que esa persona se llamaba Mustafa, de unos 30 años, con perilla, de unos 70, estatura, delgado, que creo que es de nacionalidad marroquí, que la dentadura era negra y con picaduras, y su ropa era pantalón vaquero, que tenía aspecto de yankee, que esta persona era la que habitualmente compraba móviles al Vicente, que en su habla se le notaba un acento árabe, que el Vicente robaba un bolso y con ello adquiría los móviles que se encontraban en los bolsos sustraídos, que todos los chilenos que se mueven por esa zona se dedican a vender móviles, cámaras y cosas de esas, que el Vicente llegó a Benidorm en el mes de julio o agosto y ahí se dedicaba a robar, ya que se reconoce como ladrón. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿qué había dentro del coche que sustrajo en Benidorm? Manifiesta que había un bolso de señora, abrió él mismo y cogió aquello que le valía para vender, y el resto lo tiró a un contenedor, que no había en el coche ni maleta ni ropa. Por el señor instructor se le muestra un plano de Madrid para que señale la calle exacta en donde se encuentra el locutorio, y manifiesta que el Caballero de Gracia, esquina con Montera. A pregunta a su señoría, ¿le da el número de teléfono móvil Mustafa? Manifiesta que le dio el número de teléfono Mustafa, apuntado en un papel, y llamó al mismo desde una cabina, que el Vicente no utiliza los móviles que sustrae para hacer llamadas, que al hombre que llamó le dijo que fuera a ventas y allí fue donde entregó el coche,
que esta persona no era española, era de nacionalidad árabe por su acento, que quedó al día siguiente por la noche y se desplazó al lugar convenido en la plaza de ventas con el coche. A preguntas del Ministerio Fiscal, ¿cuándo se marchó a su país? Manifiesta que en octubre, que en este momento designa como letrado para su defensa don Jacobo Tejero Casanova y como procurador a quien él designe para que le defienda y le represente en el presente procedimiento, siempre y cuando se siga procedimiento contrario en esta causa. La pregunta del Ministerio Fiscal, ¿cuándo vendió el vehículo? Manifiesta que el vehículo lo vendió una semana antes de marcharse a su país, que con la venta del coche adquirió dinero para pagarse el billete que le cuesta 500 o 600 euros. La pregunta a su señoría, ¿cuándo vendió el vehículo la persona que se lo vendió? ¿Se encontraba sola o iba acompañada? Manifiesta que el vehículo se lo vendió a una persona que estaba sola y que era una persona alta de 1,90 de estatura, tenía entradas y tenía la cabeza rasurada, que no tenía barba, de unos 35-40 años, que era de complexión fuerte, que le dejó el coche junto a una gasolinera que hay en Ventas al lado de la Plaza de Toros, que el Vicente vio llegar a la otra persona en un vehículo marca Volkswagen Golf, que era antiguo, de color oscuro y con placas verdes. La pregunta a su señoría, ¿por cuánto vendió el vehículo? Manifiesta que el Vicente le pidió 1.000 euros por el vehículo, pero solo le dio 600 y se los dio en billetes de 50 euros. ¿Qué le ha visto últimamente en los medios de comunicación con los atentados de Londres? Pues salieron de nuevo las fotos de los presuntos participantes en los atentados de Madrid. Que al señor instructor se le muestra un juego de fotografías que constan en las actuaciones de un total de 246, a fin de que por el declarante se manifieste si reconoce a alguna de las personas que en el mismo aparecen fotografiadas, y manifiesta que identifica al fotografiado con el número 13 como la persona a la que vendió el vehículo, pero estaba con la cabeza rapada y sin barba, y la número 58 como la misma persona anterior. Por el imputado en este acto se solicita le sea aplicada la Ley de Protección de Testigos y Peritos. A pregunta de su señoría, ¿qué fuma usted? Manifiesta que fuma tabaco rubio y también porros, que normalmente fuma tabaco de la marca Marlboro, que los cigarros Bien, usted siga leyendo mientras se reinicia y luego hace constar que se ha ido la luz y que se ha seguido leyendo. Se ha ido todo de fuera también. Minutos de descanso.